Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este programa de A Contraluz. Regresa este espacio de entrevistas en el que conocemos un poquito mejor a personajes, a personas importantes de la sociedad de Membrilla. En este caso, arrancamos de nuevo este programa con una persona que muchos reconocerán, pero que no todo el mundo conoce en profundidad porque lleva relativamente poco tiempo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Bueno, poco tiempo y a modo de curiosidad, llevamos prácticamente el mismo. Llegaste en septiembre, casi al mismo tiempo que yo. Efectivamente, creo que fueron de las primeras entrevistas que hiciste y fue a mí, llegamos casi a la par. Efectivamente, fue una de las primeras entrevistas. También, como decíamos, pues reiniciamos este programa contigo para conocerte un poquito mejor, para que la gente sepa quién es Pablo, el párroco de aquí de Membrilla, de la iglesia de Santiago el Mayor. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Desde dónde vienes? ¿Desde dónde naces? Cuéntanos un poco dónde son tus orígenes. Bueno, pues yo propiamente nací en Puertollano y los primeros años los viví allí. Pero no puedo decir que sea solo de Puertollano. Es verdad que soy de los Cabañeros de Puertollano, de las 13 famosas familias del voto que hicieron la Virgen de Gracia, pero ese solo es mi abuelo materno. Él estaba casado con mi abuela Ángela, mi abuelo Antonio con mi abuela Ángela, pero ella es de Hinojosas. Mi madre proviene, también sus orígenes, de Hinojosas. Pero por parte de padre, pues nos vamos al pueblo de al lado, que es Almodóvar del Campo. Soy de los Martín del Burgo, sonará por algún apellido, y mi abuela venía de Siruela, es el primer pueblo de Extremadura al lado de Agudo. Entonces un poquito mezcla de todo. Propiamente podría decir, pues eso, puertollano, es verdad, pero Almodóvar y Hinojosas. Bueno, una buena mezcla de procedencias. ¿Cómo fue tu infancia, Pablo? Bueno, pues nazco en el año 77, allí en Puertollano. Los 5 primeros años, hasta que nace mi hermana, pues mis padres tenían un piso justo al lado de donde vivían mis abuelos, en la Plaza del Gongo, que es, bueno, pues el edificio Telefónica al final del paseo, y esos 5 primeros años vivimos con ellos. Entonces, claro, la relación con mis abuelos maternos siempre ha sido pues muy estrecha. Bueno, pues lo que es un niño, pues al final era un poquito revoltoso. ¿Y qué supuso? Pues que me tocó guardería. Mi madre no trabajaba, mi abuela no trabajaba y ni por esas eran capaces. Entonces al final acabé yendo a la guardería de Cáritas, allí en Puertollano, con los que luego serían mis compañeros de colegio. Y estuve allí pues hasta que nace mi hermana, que nos vamos a la esquina siguiente, que es donde luego mi padre compraron el piso en la calle Goya, que es donde actualmente vive mi hermana, y mis padres están viviendo donde vivían mis abuelos. O sea, ahora mismo cuando vuelvo a Puertollano, vuelvo al sitio del que pues pertenezco y del de empecé a vivir. Bueno, ¿hay algún recuerdo, alguna anécdota que guardes con cariño de esa época? Bueno, con cariño no tanto, porque fue en la primera guardería, que estaba justo enfrente de casa antes de ir a la de Cáritas de las monjas, pues como me porté también, al tercer día me caí y me partí la ceja, con 3 años. O sea, era un poquito pieza, hay que reconocerlo. Y bueno, pues uno recuerda con cariño pues esos tiempos con los abuelos, los sábados, pues aún siendo pequeño, mi abuelo era fontanero, pues irme con él, pues ayudarle con los grifos. El hombre pues sufría de asma y todavía no se estaba jubilado, entonces me acuerdo pues de irme con él, ayudarle a cambiar los latiguillos de los grifos, de las tazas, y bueno, pues lo que era, yo creo que en esa época, una infancia normal y corriente. Es decir, ahora mismo pues yo veo a mis sobrinos y no juegan ya en la calle, todo es muy difícil, coches, inseguridades, pero yo no, yo me acuerdo de bajar sin problema. Íbamos por temporada, una temporada era las bolas, otra temporada era el burro, otra temporada era la peonza, otra temporada pues la canica, otras el fútbol, y allí en la plaza, que estaba justo al lado de la casa,
pues te bajabas con toda tranquilidad después de venir del colegio por la tarde. Bueno, ya nos has adelantado que de pequeño eras un poquito revoltoso y también a qué podías dedicar ese tiempo, pero ¿qué te gustaba hacer cuando eras pequeño, cuando ya terminaban, digamos, las obligaciones de un niño pequeño del colegio? ¿Qué te gustaba hacer? Pues en casa siempre, después del colegio, lo primero era merendar, era cuando teníamos clase por la mañana y por la tarde, merendar y hacer los deberes. Entonces, una vez que acababan los deberes, pues ir a jugar con los amigos, que es lo que nos gustaba todo. En casa, pues ¿a qué nos dedicábamos mucho? Sobre todo a la lectura. Es decir, en casa siempre han sido mis padres, han sido y siguen, igual que mi hermana, nos inculcaron la lectura. Tenían una biblioteca con 3.000 o 4.000 libros en casa misma, es decir, el planeta, aunque sea dicho así, pero el círculo de lectores, pues todas las semanas tengo ese recuerdo de, todos los meses llegaban 3 o 4 libros, lo típico. Empezamos por los cómics, pero como dice el refrán, un cómic de niño es un libro de adulto. Entonces, pues yo tengo ese recuerdo, después de venir de jugar, pues leer un rato y luego ya después nos duchábamos, cenábamos y nos íbamos a dar un paseo todos los días a recoger a mi padre cuando trabajaba por las tardes. Bueno, si hablamos de la infancia tenemos que hablar también de la familia. Nos contabas que tú has vivido esa infancia con tus padres, con tu hermana, también con tus abuelos. ¿Cómo fue vivir esos años acompañado de toda esta gente? Yo viví hasta, hay que decirlo, hasta los 10 años, ¿no? Los 11 ya los cumplí en el seminario en Ciudad Real. Entonces, pues uno tiene bonitos recuerdos. Es decir, todos los sábados mis abuelos vivían en Almodóvar, entonces todos los sábados nos pasábamos ahí el día con ellos y el resto de la semana, pues cuando vivíamos con los abuelos y cuando no, pues siempre pasábamos, saludábamos a los abuelos, mi hermana y yo. Y otro recuerdo que siempre me inculcaron fue desde pequeñito la misa de una de la Virgen de Gracia. Entonces mi abuelo siempre nos cogía, también cuando venían mis primos, íbamos a la misa de la patrona. Él eran familia muy religiosa, ellos eran la abuela de comunión diaria, el abuelo conocía a todos los sacerdotes y yo tengo ese recuerdo de todos los domingos pues ir a misa y después ir a tomar algo. Eso era algo y además ponernos en el primer banco. Teníamos que ocupar siempre el primer sitio, que se viera el abuelo, que encendía las velas. Entonces fueron años, yo creo que tiernos, bonitos. El colegio, yo iba a Ramón y Cajal, las antiguas escuelas del Ave María del Padre Manjón. La profesora está casado con don Antonio, es de aquí de Membrilla él, doña Toya, y siempre recuerdo pues con mucho cariño esos años de clase, de jugar con mis compañeros. Éramos 40 en clase, 40 chicos, había 2 líneas y a mí me tocó el masculino, siempre, hasta que entré en el seminario, que siguieron siendo chicos. Entonces yo tengo ese recuerdo entrañable de ir, de jugar con los mismos compañeros de guardería, que siguen siendo mis amigos actuales, allí en Puerto Llano, pues seguir en el colegio, la comunión, las actividades, empezar de monaguillo, cuando hice la comunión en tercero de GB, pues mis compañeros, algunos eran monaguillos y yo empecé también de monaguillo. Entonces son recuerdos muy entrañables, muy añorables, muy de acordarte de eso, de tus padres, de los abuelos. Ya mi padre era cazador, habrá quien no le guste, pero en la finca que gestionaba mi bisabuelo, por parte de madre, allí pasándome estanza, pues él se quedó con el tema de la caza, y entonces cazaba él, unos amigos suyos, y yo incluso siendo pequeñito, muchos días lo que hacía los domingos es que iba el sábado a misa por la tarde y el domingo por la mañana me iba con él a dar pues una vuelta por el campo, porque claro, yo no podía llevar escopeta, pero sí llevaba el zurrón. Entonces son esos recuerdos pues tan bonitos de convivencia, de familia, de hogar, de amigos. No sé, no había ni consolas, ni videojuegos, la televisión solo estaba la primera y la segunda, y aún así la ponía el abuelo y eso ya no se podía tocar, esa televisión. Entonces son muy bonitos recuerdos y muy entrañables. ¿Qué valores te transmitió tu familia? Pues primero yo me quedaría casi más que con la fe, que sí, por supuesto me lo transmitieron desde el primer momento. Tengo la idea de la abuela rezar el rosario todas las mañanas, enseñarnos a rezar a los nietos, pero casi me voy a quedar con el del respeto y la educación.
Es decir, ese saber saludar, pedir las cosas por favor, dar las gracias, no sé, algo que uno lo ha vivido con tanta facilidad y que ve que hoy en día se empieza a perder. Y esa falta de educación se producen en esta sociedad, por desgracia. Entonces el respeto, el valor a tus mayores, es decir, eso de levantarle la voz a tus abuelos o a tus padres, vamos, eso en casa estaba prohibidísimo siempre. Si la maestra decía blanco, eso era blanco, luego ya irían a preguntar. Pero tengo una anécdota de cuando ya vivíamos en el piso, en el otro, mi vecino del tercero, íbamos juntos a clase, éramos de la misma edad. Entonces me acuerdo un día de llegar y decirle, Luis Bernardo, no digas nada que me ha regañado doña Toya. Le faltó tiempo para decirlo. Pues, ala, castigo al canto, al día siguiente, explicación. O sea, me llevé el castigo de la maestra y el castigo de casa. No pasó nada. Unos días después me dijo lo mismo, hice yo lo mismo. Le dije a su madre, a Mari Carmen, digo, que sepas que a tu hijo le has regañado. Ala, castigo al canto. Bueno, pues son eso, el respeto, la obediencia, la fe, el compartir, el ser generosos. Es decir, eso también tengo cuando eran las campañas, igual que ahora, con los niños cuando piden para Infancia Misionera, para el DOMUN, para Manos Unidas, pues yo me acuerdo de eso, de mi hucha, pues es decir, inculcar esa generosidad con los más necesitados. Ya si llegamos al momento de entrar en el colegio, ¿cómo fueron esos primeros años lectivos? ¿Qué te gustaba estudiar? ¿Eras buen estudiante? Bueno, siempre me ha costado. Vamos, me ha costado, no me ha costado. Me ha podido la vaguería y la pereza, quizás más que otra cosa. Lo que pasa es, yo tengo la idea de todas las tardes mi madre sentada con nosotros. Mis padres decidieron que mi madre no trabajara para dedicarse a la educación de mi hermana y la mía. Entonces, pues, ¿qué es lo que más me ha gustado siempre? Las matemáticas. Y dirás, pues si has estudiado teología, ya, pero una cosa es que es donde quieres llegar y el camino que hay que coger, y otro es lo que me gusta. A mí propiamente siempre me han gustado las matemáticas. Se me han dado muy mal los idiomas, muy mal, y la lengua no se daba mal. La historia me ha gustado también mucho, quizás por el tema de las lecturas, de los libros históricos, pues son las asignaturas que más. Es verdad que la entrada al colegio fue fácil. ¿Por qué? Porque eran mis compañeros de guardería. Entonces, 6 o 7, pues ya entramos. Se llamaba Doña Emiliana, es cuando solo había un año de parvulitos. Tengo ese recuerdo de, en un año, aprender a leer. No solo yo, sino todos mis compañeros. Ella insistía mucho en ello. Nos obligaba a echarnos la siesta a las 3 de la tarde todos los días, de 3 a 3 y media. Lo primero llegaba, nos ponía, nos dormía a todos. Y luego tengo esa idea de leer. Nos ponía a leer durante todos los días. Luego ya pasamos los 5 años siguientes, de primero a quinto, que son los que estudié allí en Puerto Llano, y es la idea esta, es decir, empezar el lunes a las 10 con clase de religión. Doña Toya era muy religiosa. Dentro de todas las carreras que han tenido sus alumnos, pues una de las que más orgullosa ella está, pues es la mía, porque fui cura. Y de hecho, de su hija, el cura de Almodóvar del Campo era su compañero. Entonces, son las ideas, es decir, de trabajar, de estudiar, de esforzarte, bueno, pues yo nunca he sido del 10, pero es verdad que con el esfuerzo y con mis padres detrás, bueno, pues buenas notas siempre han salido. Bueno, una vida desde muy pequeñito vinculada a la religión, con la familia, en el colegio. Con 11 años llegas al seminario. ¿Cuándo llega tu vocación? ¿Ahí ya tenías claro hacia dónde iba a encaminarse tu camino? Bueno, eso es mucho decir. Es verdad que, bueno, pues en casa ese ambiente se palpaba de religión, y es así. Es decir, yo nunca he sido un gran deportista, ahora adelgacé después, pero yo siempre he sido bajito y regordete. Entonces, bueno, pues, ¿de qué vas a jugar? De portero. No te tocaba otra, pues tú, es como cuando en el seminario repartían, ¿tú qué eres? Pues venga, el que no quiere nadie, pues está tocado con este grupo, con este equipo. Bueno, pues yo empiezo, cuando hago la comunión, el sacerdote, no de la parroquia, donde luego, acá, donde hice la comunión, es verdad que la casa de mis padres tiene 2 parroquias muy cerquitas, San José y San Antonio. Bueno, pues en San Antonio el cura que entonces vivía era de Manzanares, don Juan José Delgado, y don Boni, que era de Hinojosas, paisano de mi abuela,
había estado en misiones muchos años, los conocía mis padres de cuando estuvieron en los grupos matrimoniales. Entonces yo empiezo allí de monaguillo. Cuando acabé tercero, pues durante los veranos, yo me levantaba todas las mañanas, me dijo mi madre, pues si quieres pones tú el despertador para ir a misa de nuevo. Y dice, pues yo no te voy a levantar. Entonces yo tengo ese recuerdo de incluso en los inviernos esos fríos y con nieblas de Puerto Llano, pues poner mi despertador a las 8, 8 y 10 de la mañana todos los días, bajar, cambiar las velas, pues lo que hacen los monaguillos ahora mismo, hay cosas que no han cambiado mucho. Y estar en misa de 9 todas las mañanas. Bueno, pues cuando llega quinto de teología, quinto de EGB, hacen por primera vez el Día del Monaguillo. Ahora que nuestros monaguillos van al seminario, bueno, pues ahí se hacía el 1 de mayo. Fue la primera vez que se hizo. Y don Juan, que no tenía coche, fuimos en tren a Ciudad Real, desde Puerto Llano, y conocimos el seminario. Y al final del curso me propuso, Pablo, ¿por qué no haces el cursillo de ingreso al seminario? Bien, pues era algo que a mí me gustaba. Y me fui con uno de mis compañeros de clase, con mi amigo Guti, pues que seguimos siendo amigos, entramos en el colegio, en la guardería, en parvulitos, en EGB, y coincidimos en el seminario hasta octavo de EGB. Y hice el cursillo de ingreso y lo aprobé. Una vez que uno entra, pues es cuando empiezas a descubrir si eso es lo tuyo o no. Ha habido muchos, hemos sido en mi curso, pues haciendo memoria, 32 los que hemos entrado y salido. Al final llegamos 3 a sacerdotes, de los cuales quedamos 2. Ahora mismo uno pues decidió tomar otro camino una vez ordenado. Entonces, más que tú ya querías, sí, pues, pero como el niño que quiere ser bombero, futbolista, o que quiere ser farmacéutico, o que quiere ser albañil, o que quiere ser agricultor, pues igual. O empleado de banca, que es lo que trabajaba mi padre, y siempre nos ha gustado mi hermana a mí. Luego ninguno hemos acabado en ese camino, pero bueno, pues son los referentes que tienes en tu vida. Y sin embargo es en el seminario donde uno empieza a descubrir. Claro, yo cumplo allí los 11 años, eres muy pequeño, son 14 años los que yo estoy en un seminario. Y ahí es donde poco a poco vas viendo. No es momentos buenos, momentos difíciles, compañeros entrañables que se te van. Llega un momento, en el antiguo segundo de BU, que había que elegir ciencias o letras. Yo era de ciencias, me gustaba la química, me gustaban matemáticas. Y a cambio tuve que coger latín y griego en tercero de BU. Bien, pero son los caminos del Señor, poco a poco. Vas viendo, vas dilucidando, vas escuchando la llamada del Señor y vas viendo por dónde va tu camino. Entonces, ¿puedes decir que tienes vocación? Sí, la vocación es un regalo que Dios te da, pero es una llamada que tienes que ir descubriendo día tras día. Con los años es cuando uno va viendo por dónde tiene que ir caminando. Entonces, bueno, pues entras con una ilusión, vamos a llamarlo así, en el fondo una llamada del Señor, pero que siendo tan pequeño, pues no conoces todavía como tal. Bueno, pues te vas como los niños y, bueno, es verdad que fue dejar todo. Yo tenía todas las comodidades del mundo en mi piso de Puerto Llano, luz, agua centralizada, ahora lo que son los monomandos, yo ya los tenía, calefacción, aire acondicionado, ascensor, y pasamos un seminario de los años 60, donde los cristales están rotos, las camas están ya hundidas. Bueno, luego se reforma, estando ya allí se reforma otra vez y no tiene nada que ver con lo que hay ahora, pero bueno, pues una anécdota. Pues que no había pasado un mes, había perdido 5 kilos y tenía sabañón en las orejas y en las manos, que mi madre se quedó la pobrecilla como diciendo, pero me veía feliz. Es decir, ¿tú cambiarías el seminario? No, yo no lo cambiaría. ¿Por qué? Porque fui feliz y lo tengo pues ahí. ¿Cómo recuerdas ese proceso? ¿Cómo es vivir en un seminario desde tan pequeñito? Tampoco hay tanta diferencia, es un internado más. En esa época había muchos que estudiaban allí porque las posibilidades, sobre todo los que eran de pueblos pequeños, eran muy limitadas. Entonces, yo me acuerdo que en EGB éramos 40 y en BU 50, o sea, es que en mi época del seminario estamos 120 o 130. O sea, eran cursos grandes, comunidades de EGB, de BU, de COU, de teología muy grandes. Entonces, pues, ¿qué era un día? Pues te levantabas, rezabas, desayunabas, ibas a clase, estudiabas, jugabas, hacías deporte todos los días, tenías tu misa todos los días y bueno, pues al final luego después pues cenabas
jugabas otro rato, rezabas y te acostabas. Los fines de semana, en vez de como ahora, yo solo volvía una vez al mes o mes y medio, el fin de semana. Y bueno, pues los fines de semana era un poco diferente, tenía otras actividades más lúdicas, más culturales, pero bueno, pues un internado, en el fondo, que yo personalmente recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, en estos años también existe en algún momento contacto con Membrilla, lugar en el que finalmente has acabado de párroco. Cuéntanos cómo fue esa vivencia. Pues cuando uno empieza teología, los fines de semana se iba a lo que se llamaba de pastoral. Igual que aquí ha habido una larga tradición de seminaristas, con don Luis y don Eulalio y don Pedro, que en paz descanse. Entonces, en un momento dado, yo había estado pues en el seminario menor con los pequeños, había estado en el asilo de la calle Calatrava, cuidando y alimentando y limpiando y acostando a los enfermos. En tercero y cuarto de teología yo estoy en Villarrubia, y en quinto, pues la pastoral me trae aquí. Entonces, en el penúltimo año de seminario, empiezo en octubre del año 2000 hasta finales de mayo del 2001. Yo venía por la mañana en el tren, nos recogía Julián, que era el cura de La Solana, al cura, al seminarista, que luego vino aquí y me sustituyó, Santos, y a mí. Allí en Manzanares desayunábamos con Luis y Eulalio, y bueno, ellos seguían su camino. Las mañanas de aquí yo tengo ese recuerdo de los monaguillos, de jugar con ellos, que ahora me lo reclaman. Pablo, ¿no vamos a jugar al fútbol? Digo, mirad, es que yo no puedo, pues tengo que compaginar pues la actividad con Herrera de la Mancha. Pero yo me acuerdo de jugar con ellos, por las tardes de ir a Consolación, se iba todas las semanas, yo daba allí catequesis en Consolación, por las tardes luego la misa, pues salir a ver el fútbol, sobre todo con Eulalio. Vivía donde vivo ahora mismo, yo vivía con Luis, era esta misma casa donde ahora duermo como cura. Los fines de semana, San Mateo, yo lo tengo grabado. Bueno, tengo dos anécdotas que don Luis lo comentamos mucho y se ríe mucho. Él tiene la idea de los sábados, después del fútbol, yo sacaba mi guitarra, ensayaba mis canciones, para el día siguiente a las 9:30 en San Mateo, ensayaba con la gente para la misa de 10 donde yo tocaba la guitarra. Unas veces me quedaba en la palabra, otras en la misa de niños. La misa de niño actual yo, pues lo digo pues abiertamente y con alegría, yo la aprendí aquí. La misa que yo hago es una misa que aprendí hace 20 y tantos años, aquí en Membrilla. Cómo tratar con los niños, cómo intentar acercar a los jóvenes. Entonces, luego después pues comíamos, y después de comer nos recogía Julián y nos volvíamos a ir. Y así estuve durante un curso. Bueno, imagino que ya aquí llega el momento de ordenarse sacerdote. ¿Cuándo ocurre y qué recuerdas de ese momento? Hay un paso previo, y es, antes del sacerdocio está el diaconado. Normalmente, ahora mismo se ordenan en lo que se llama año de pastoral. Una vez que acabas sexto de teología, a lo largo de ese año los ordenan de diácono y de cura. Yo, sin embargo, no había hecho el examen final, cuando venían de comillas el tribunal a examinarnos las tesis, el examen final. Entonces yo no había todavía hecho el examen final y ya me ordené de diácono con los de mi curso superior. Un 1 de junio del 2002. Entonces, pues yo ya salgo de diácono, ese verano me quedo allí en Puerto Llano, me dejan ayudando en la parroquia, y en septiembre, siendo diácono, sustituyo a un nombre muy conocido también en este pueblo, que es Juan Serna. Él estaba en Cózar y Almedina, yo llego de diácono y él es cuando lo mandan a estudiar a Roma. Vivo allí durante 6 años, y cuando llevaba medio año, más o menos, yo llego allí en septiembre del 2002, y en marzo, el 29 de marzo del 2003, me ordenan de sacerdote, donde yo llevaba 2 pueblos sin ser cura. Me tenían que ayudar los curas de los pueblos de al lado para celebrar la Eucaristía y confesar, porque yo todavía no podía. Fueron unos años bonitos, es, como dicen muchas veces, ese primer amor, y disfruté mucho. Allí estuve durante 6 años. 6 años de los cuales, en el cuarto, yo empiezo a compaginar en los 2 pueblos con los estudios en Madrid. Yo subo, a comillas, 3 días en semana, a estudiar Derecho Canónico. Cuando acaba ese proceso, pedí que me dejaran por lo menos un poquito más, que me estabilizara, pero no se dio la ocasión, y fue cuando se produjo el cambio. Y desde ese momento hasta, vamos a decir,
cuando llegas aquí a Membrilla, en todos esos años, ¿a qué has dedicado tu vida? ¿Por dónde has estado? Bueno, pues fueron 6 años ahí, donde compaginé los 2 pueblos. Yo era el responsable de jóvenes del campo de Montiel. Bueno, pues campamentos, peregrinaciones, actividades. Y cuando llega ese momento del 2008, pues me cambian a San Pedro de Ciudad Real. Coincide el final de mis estudios con la necesidad de un juez en el obispado. Entonces, yo voy junto con don Alfonso. Don Alfonso fue el sacerdote que metió a don Raúl en el seminario, y con don Lorenzo, que había sido mis 14 años en el seminario del rector mío. Bueno, pues de rector y el delegado de vocaciones, pues paso a ser su compañero. Allí he estado 15 años. Empecé como, bueno, pues cura con ellos, compagino. Empiezo a corregir estatutos, me he tirado 12 o 13 años renovando los estatutos y haciendo los informes. A los poquitos meses empiezo de juez, sobre todo prácticamente a lo que me he dedicado son a las nulidades matrimoniales, sigo siendo actualmente juez. Y en un momento dado el vicario, que era el secretario canciller, don Miguel Esparza, se pone mal o empieza a pegar un bajón. Entonces sigo compaginando y estuve durante 2 años de vicecanciller en el obispado. Todo esto también compaginado los años que hay la asignatura de Derecho a los teólogos, pues yo doy Derecho matrimonial en una de las asignaturas, y cuando empieza el Instituto Teológico doy Introducción al Derecho Canónico. Sigo siendo actualmente también profesor de Derecho Canónico. Entonces, bueno, pues estos 15 años han sido muchas las actividades junto a la parroquia de San Pedro, la que he ido compaginando. También pues justo pilló la llegada de la JMJ de Madrid, pues la preparación de Ciudad Real, de la Sapreciprestago, pues me tocó a mí también llevarla. O sea, junto a una parroquia ha habido muchas ramas, sobre todo pues enlazadas por el tema del derecho. Bueno, está claro que aburrirte no te da tiempo a aburrirte. Llega ahora ya sí 2023, ese momento de viajar hasta Membrilla. ¿Cómo recibes tú la noticia de que vas a venir de párroco a Membrilla y cómo recuerdas esos momentos? Bueno, exactamente se enteró la gente antes que yo. Puede parecer, pero es así. Hace 2 años, mi compañero, bueno, me llamaron para irme a trabajar a Roma, a un dicasterio, por el tema de derecho, pues ayudar, pues sobre todo a obispos de lengua hispana, sobre todo de Latinoamérica. No era la situación, no era el momento, no lo creo oportuno por mi familia, entonces decidí no irme a Roma en el año 2021, y 15 días después le detectan un cáncer a mi compañero, Alfonso. A partir de ahí él entra en cama. Yo soy el que lo tiene que llevar al hospital cada 2 o 3 semanas. Don Lorenzo se va haciendo más mayor y le va costando, y aún así él seguía dando clases en el seminario. Entonces, pues las cosas se van empeorando, y en mayo de este año, puesto que ya habían pasado los 75 años los dos, uno tiene 77 o 78, el otro 81, pues el obispo, cuando habla conmigo, pues decide que me va a quitar, y ahí queda la conversación. Los va a jubilar a los 2, nos había avisado, lleva mucho tiempo ya en esta parroquia, Pablo, creo que es el momento del cambio. Un 2 de junio habla conmigo y me dice, bueno, Pablo, ya sí, te cuento, a mí me da varias opciones. Bueno, varias opciones no me da, propiamente me dice varios destinos posibles que me va a cambiar, y uno de ellos pues me habla de Membrilla, es verdad. Pero junto a Membrilla me dice, no te voy a engañar, si vas a Membrilla, vas a Herrera. ¿Por qué? Porque a nuestro paisano Vicente Eripe, pues también, después de tantos años, pues él se volvía al convento a los trinitarios, su actividad, Pro Libertà, bueno, todo lo que él tiene. Y yo desde el 2 de junio sé que voy a salir. Esta era una opción, y otras son pues los 4 o 5 cambios que había en la diócesis, a mí me los comenta. Y dice, ya veré. Dice, no digas nada. Y le dije, don Gerardo, no puedo decir nada si no me ha dicho el sitio. Entonces, yo sabía que me cambiaba, yo sabía que iba a hablar con don Raúl para decirle que también acababa, puesto que llevamos los mismos años, 15 años. Él aquí, en Membrilla, y yo en Ciudad Real.
Día tras día yo abría el correo a ver si llegaba la carta diciendo dónde me iba a tocar. Y en mitad de julio, durante la misa de 12, de un día normal, creo que fue un miércoles, el teléfono empieza a vibrar, 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 y dije, cuando entre a la sacristía vas a saber tu destino. Y efectivamente, entre la sacristía me estaban esperando la gente que trabajaba allí en los despachos de la parroquia. Me dijeron, Pablo, Membrilla y Herrera de la Mancha. Y bueno, pues yo lo recibo con mucha alegría. ¿Por qué? Porque tengo muy buenos recuerdos de mi año, tengo muy buenas referencias, los curas que han pasado por aquí han sido felices. Bueno, pues yo puedo decir ahora mismo, los meses que llevo, no es lo mismo haber estado de pastoral, al final eres pues un muchachete que vienes y no te enteras ni de lo bueno, de todo lo bueno, ni tampoco de los problemas, que son realidades. Entonces, bueno, pues aquí, esto era julio, yo a mitad de agosto pues recojo mi casa de Ciudad Real, cogí unos días de vacaciones con mis padres y a 1 de septiembre pues hice la mudanza, coincidiendo con los 25 años de don Raúl, pues al día siguiente yo llegué aquí. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes de esas primeras semanas? Hay muchas, buenas y sorpresas no tan agradables. Es decir, pues la primero es la acogida. ¿Por qué? Pues porque había gente conocida de aquí de Membrilla, que de hecho unos meses antes habíamos estado en una boda juntos, a los que yo casé por medio de la pastoral familiar y por la pastoral juvenil, y llegas y enseguida pues te reciben con los brazos abiertos, entre ellos mis compañeros sacerdotes, es decir, pues don Rubén, los dos Vicentes, Pedro Crespo también me escribe, pero enseguida pues tengo esa imagen, pues Vicente sobre todo el IP en la cárcel y Rubén aquí los primeros días pendientes de mí, y enseguida una acogida pues con cariño, como si fuera uno más. Al día siguiente de llegar pues me presenté al señor alcalde, a Jorge, habíamos hablado por WhatsApp, y entonces le dije vamos a hacerlo bien, y entonces él en un plan aséptico pues me dijo, esto hay de bueno y estos son los problemas que tienes. Es verdad que me agobié, porque cuando lo primero que te dicen es, tienes el tejado abierto de la iglesia. Yo dije, no, si son unas tejas. Me dijeron, no, Pablo, no son unas tejas, tienes el tejado abierto. Temas de alguna hermandad. Entonces, pues ese día 7, pues uno lo recuerda como un poco diciendo, ¿dónde he venido? Esto no era tan color de rosa como yo creía. Pero conforme han ido pasando las semanas, ves la respuesta de la gente, y siempre una constante, tranquilo Pablo, esto se saca. Y es la tranquilidad que tengo, la preocupación, pues porque las realidades son las realidades, si luego hay que hablar, pues hablamos de ellas, pero junto a esas inquietudes, esas preocupaciones, también la tranquilidad de la gente que me está arropando desde el primer día, desde el minuto 1, ayudando y animando. Entonces, anécdotas, bueno, pues ese día 10, mi toma de posesión, pues luego ha habido pues muchos momentos en tan poco tiempo, pero ha habido muchos momentos muy buenos, muy agradables, muy entrañables, y con gente colaborando desde ese momento 1, desde que yo llegué. Precisamente de eso te quería también preguntar, aunque llevas poco tiempo en Membrilla, estás forjando buenas amistades, un grupo de personas a tu alrededor con los que pasas tiempo. ¿Cómo es para ti vivir y pasar tiempo con esa gente con la que te rodeas? Quizás por mi forma de ser, por mis antepasados, pues suelo ser una persona muy cercana. Entonces, en un pueblo ser cercano es fácil. Es fácil. Primero, la gente que ya estaba, es decir, pues la gente que con don Raúl, con don Luis, que lo siguen cuidando día tras día, con don Eulalio, con don Juan, pues todavía se acuerdan de don Alejandro, don Aurelio, don Narciso, no, ya nombres muy antiguos. Bueno, pues la gente que estaba está y siempre ha estado conmigo. De hecho, yo tengo la anécdota de cuando llegue el día del envío del catequista, dar las gracias porque no solo no se quitó ningún catequista, sino que se ampliaron. Cuando uno llega nuevo, pues es el momento donde mucha gente pues se acaba apartando. Aquí no. Y luego, aparte, bueno, pues hemos empezado pues a trabajar con jóvenes, hay un grupo de matrimonios pues que estaban ahí en stand-by y que ahora mismo
pues hemos retomado, son los que están ayudándome, moviendo a los jóvenes. Bueno, pues con la gente que hemos ido coincidiendo, pues como bien sabes tú que también has llegado en estos meses al pueblo, pues es un pueblo muy acogedor. Y entonces, bueno, pues esa gente pues llega hasta ayer mismo pues de jugar al pádel, que llevaba 5 o 6 años sin jugar, digo, verás tú si me acabo rompiendo la rodilla otra vez. Entonces, bueno, pues jóvenes, matrimonio, gente mayor, pues uno lo único que siente es gratitud y acogida, yo diría las dos palabras. Precisamente con la gente joven también es otra de las cosas que se pueden ver en esa misa de los domingos, ese altar lleno de monaguillos. ¿Por qué es importante para ti mantener tan cerca a esa gente, a esos niños que están empezando? ¿Por qué es importante mantenerlos cerca de la iglesia? Hubo una frase de don Antonio Algora, el obispo, que en paz descanse, que yo no comprendí en su momento, que decía: los niños traerán a los mayores a la iglesia. Con los años puedo constatar que es así. ¿Por qué? El niño no va solo a una misa. Junto al niño van unos padres, y junto a los padres unos abuelos, y desde ahí una familia, donde vamos a labrar las vocaciones futuras a un sacerdocio, a una vida consagrada, a un matrimonio comprometido. Es decir, las vocaciones de la iglesia donde se labran de pequeños. Y si tú al niño, en vez de obligarle a que vaya a misa, lo atraes a que él quiera ir y le obliga al padre a que lo lleve, pues ya lo tenemos hecho. ¿Por qué? Pues porque el niño ya va. Entonces, ¿qué hay que adecuar? Sí, pero es que yo creo que la Eucaristía muchas veces la hemos intentado poner tan seria y tan estricta que es para decir, mira, que la última Eucaristía de Jesucristo fue la cena de Pascua, pero fue una cena de amigos, donde Él les da todo. Y donde hay que seguir dándole pues todo, y que mejor, vamos a empezar por los niños. ¿Por qué? Porque si los mayores están, hay que conservarlos. Los que no venían, pues a lo mejor a través del niño, pues esos matrimonios a lo mejor de mediana edad, que por la vida, el trabajo, las preocupaciones a lo mejor se han apartado un poco, pues a través del niño, pues llegan, y si tú al niño le haces que esto sea atractivo, que le guste venir a la Eucaristía, yo ya no tengo que controlar si vienen los niños o no. ¿Por qué? Porque la mejor manera de controlar si bien los niños no es llenar cada domingo ese altar. ¿Qué hay que adecuarlo? Bueno, no pasa nada. Pero si muchas veces nos reímos mucho de los niños, pero a lo mejor esa homilía nos enteramos más que si vamos a la misa del sábado o del domingo por la mañana. Bueno, de estos 5 meses que estás aquí en Membrilla, si tuvieras que quedarte con un momento bueno y destacar también alguno malo, ¿cuáles serían? Pues empezamos por lo negativo para dejar luego el buen sabor. Quizás ese día donde me agobié un poquito, las primeras semanas. También no es un momento como tal, sino el ser capaz de organizar la cárcel de Herrera, pues donde sabéis que la tengo que compaginar con la parroquia de Membrilla. Entonces, hasta que he sido capaz de llegar a ese momento de ya sabes qué días tienes en Herrera, ya sabes qué días tienes en Membrilla, ya sabes por dónde caminamos, pues es verdad. Siempre los inicios son costosos y compaginar todo siempre un poquito costoso. Pero, bueno, pues ahí es donde te quedas un poco en esos agobios, en esas primeras noches, como anécdota de escuchar cada cuarto de hora la torre del reloj, toda la noche sonando y sonando y sonando y sonando, ya no me entero, ya uno duerme feliz. Momentos buenos, quedarme con uno, ¿cuál? Llevarme a los jóvenes al Wi-Fi Center, al concierto, las chocolatadas, el compromiso, los matrimonios, las Eucaristías, las misas llenas, el otro día San Antón, el anterior con la Virgen del Rosario, las mismas Navidades. No sé, es que son muchos para poder quedarme con uno. ¿Por qué? Pues porque el otro día le decían a mis padres, estuvieron el fin de semana de San Antón aquí, y le decían, es que a tu hijo se le ve feliz. Dice, sí, es que está. Y es verdad, estoy feliz. Entonces, un momento puntual, no sé, hay muchos, pero bueno, pues todos esos van sonando y muchos más que irán viniendo. Bueno, justo en este momento te enfrentas a un momento del que estábamos hablando hace unos instantes, un poco complicado, ese tejado al que también se están sumando un gran número de actividades, mucha gente también colaborando, solidaridad por todos lados para intentar que eso se solucione. Estamos ya prácticamente terminando la entrevista. Pablo, ¿cómo afrontas este reto? Primero fue con miedo, con temor y temblor, ahora pues es un reto y ya está. Entonces, ahora mismo el proceso fue hace 10-15 días, no llega, el arquitecto del obispado,
García Simal fue el que ha hecho el proyecto. César Jiménez, el arquitecto que es del pueblo, es el que nos está gratuitamente asesorando, junto a Manuel Borja y Sánchez Prieto, Alfonso Cavila, son ahora mismo la comisión de obras que tenemos. Entonces se hizo el proyecto se nos presentó, se han enviado a varios constructores, ahora mismo han venido 2 constructoras, una es la que está, Rafael Gallego, que es el que está haciendo la obra de Manzanares, de la iglesia, y la de Yepes, ha hecho muchas. Otro que ha presentado es Manuel Villar, proviene de Daimiel, es el que está haciendo la obra de Almodóvar del Campo, hizo San Carlos del Valle. También aquí ha pedido pues los proyectos Crespo Lara. Entonces estamos esperando a que presenten los presupuestos, se envíen al obispado y a raíz de ahí pues veamos por dónde van las cifras. Pero es verdad, junto a eso, pues reinventarse. Bueno, pues ahora ya sí, Pablo, para finalizar, no sé si quieres aprovechar para lanzar un mensaje a los vecinos que nos están viendo. Como digo, que ya muchos te conocerán, pero por si aún queda alguien, algo que quieras transmitirles. Bueno, pues lo único de transmitir es, pues que soy el cura que está ahora aquí, que intento ser cercano, con mis cualidades, con mis defectos, porque los tengo y muchos, que intento esa proximidad hacerla extensible tanto a los que vienen a la Eucaristía como a lo mejor los que están un poquito alejados, que la puerta de la sacristía siempre está abierta y mi teléfono se conoce por todos sitios y el email, que para lo que necesiten, pues soy Pablo, soy el cura y estoy en la parroquia para lo que haga falta. Y que entre todos pues iremos subsanando y sobrellevando pues también todos los contratiempos que nos hemos encontrado y que vamos a afrontar y vamos a llevar hacia adelante. Pues nada, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, por pasar también aquí por los estudios de Membrilla Televisión. Seguro que mucha gente agradece haberte conocido un poquito más. Pablo, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, Eva. Gracias.